Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Les hemos dicho que en la realidad en la que viven ustedes, todo es frecuencia y vibración. Los seres humanos están formados por colores y esos colores tienen frecuencias. Ustedes no los ven a simple vista, algunos de ustedes sí los llaman aura. Esas energías que forman parte de su cuerpo material, no físico, están en contacto y les permiten a ustedes tener un sistema inmune y un cuerpo balanceado respecto a su estructura ósea. Aquellas personas que están bajas de peso necesitarían usar colores cálidos. Necesitarían comer alimentos que tengan colores cálidos como el naranja, el amarillo, el rojo. Y aquellas personas que tienen sobrepeso deberían de enfocarse más en los alimentos que son de colores más oscuros, más verdes, más azules, más violetas. Esto, aunado con el hecho de que ustedes usen ropa de esos colores, va a ayudarles a equilibrar sus energías hacia su peso ideal. Eso no va a funcionar de la noche a la mañana, puesto que es un sistema más complejo de lo que parece, pero puede ayudarlos a empezar a entrar en la vía de aquello que es apropiado para ustedes. De la misma manera, el uso del color violeta en la llama violeta de sanación, como ustedes le llaman en metafísica, es benéfico para ustedes. Pueden imaginarse que tienen esa bola de luz de la cual les hemos hablado, pero imagínense que la tienen de un color violeta y que la pasan dentro de su cuerpo, la visualizan en su mano y después metan esa bola de luz violeta dentro de su cuerpo, dentro de las áreas que les lastiman. Y imagínense y sientan cómo se sentía antes de que doliera esta parte de su cuerpo. En la medida en la que ustedes se concentren y visualicen, están dando una orden hacia las células de sus cuerpos. Ustedes son los dueños y las dueñas de sus cuerpos, pero sus células, al no recibir mensaje del capitán y de la capitana, hacen lo que tienen que hacer, pero a veces perturbadamente, puesto que el miedo que ustedes tienen las saca de balance y les da una información incorrecta. Es por ello que crece en el cáncer. El cáncer es una palabra que en sí misma conlleva la frecuencia del miedo. Aquellas personas que temen tenerlo bajan sus defensas y el miedo está enviando un mensaje a sus células de desinformación, de que ustedes no están aceptando su parte divina y que no están en control de sus propios cuerpos. Cualquier enfermedad que tiene un nombre al que ustedes le temen, llámense Alzheimer, llámense diabetes, llámense hipotiroidismo o cualquier enfermedad con un nombre al que ustedes le teman, va a crear en ustedes un desbalance celular. Es por ello que es importante que ustedes banalicen y que se den cuenta que el resultado de los análisis que les han dado es el resultado en el pasado, puesto que es donde han estado vibrando y lo que han atraído hacia sus vidas, pero no tienen por qué seguir reproduciendo ese estado negativo. Es simplemente un balance de su pasado, pero ustedes están aquí para crear un balance de su futuro. Hay una frase que al canal le gusta mucho que decía: hoy es el futuro por el cual te preocupabas ayer. Y con frecuencia, el futuro por el cual se preocupaban ayer es el hoy banalizado, es el hoy aburrido, es el hoy cansado, es el hoy lleno de problemas. Y están esperando y visualizando un futuro que no llega, en donde todo es perfecto. Ese futuro perfecto se construye detalle a detalle en su presente, en su ahora, que es lo único que tienen realmente los seres humanos en esta realidad física. Su parte no física no tiene pasado, no tiene futuro, es una esencia continua de creación. Y al ser una esencia continua de creación, ustedes tienen contacto con esa parte divina, para la cual no existen impedimentos. Nosotros estamos aquí para ayudarles a dar herramientas, permisos mentales, puesto que el cerebro humano trabaja con imágenes,
para que ustedes puedan liberar resistencias y encuentren esa magnificencia, esa esencia divina, para la cual no existen imposibles ni de materializar un objeto ni de sanarse a sí mismos y a sí mismas. Los seres humanos son vastos y poderosos y están aquí haciendo el reto de vivir en este planeta con tanta densidad y tanta polaridad negativa. Es por ello que cuando ustedes hacen su transición a lo no físico, deberían de aplaudirles, deberían de llenarse de gozo por esas personas que han logrado su misión. Ustedes no pueden entenderlo y se llenan de sufrimiento, porque para ustedes la transición física es el fin de una etapa. No están acostumbradas ni acostumbrados a seguir la relación con esas personas que amaron y que ya no están físicamente. No están acostumbrados a hacerlo de manera tan real como ustedes lo hacían cuando ellos tenían un cuerpo físico. Sin embargo, si ustedes se entrenan a conectarse con esa energía no física de aquellas personas que amaron, entenderán que la muerte no existe y que la relación de amor no puede desaparecer. Estas personas que ahora son no físicas les llaman a ustedes a través de su cabeza, llevándoles ideas, emociones, sentimientos. Es una relación hermosa si ustedes aprenden a desarrollarla. Pero deben de evitar tener miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la enfermedad, miedo a lo que no pueden controlar. Porque lo único que pueden controlar es cómo deciden enfrentar aquello que están viviendo ahora. La vida no tiene significado más que el significado que ustedes le dan. Vivan una vida próspera y hermosa, confiados y confiadas en que este episodio de su vida que están teniendo actualmente es como una representación teatral, en donde ustedes son los escritores y las escritoras, los actores y las actrices. Y es una historia emocionante, con retos, aventura, emociones, romance, tristezas, un poco de todo. Y eso es lo que hace la existencia humana tan embriagante. Vivan cada día, cada momento, al máximo. El dolor no es eterno y no hay nada que estén viviendo actualmente que no puedan superar, sino esos problemas a los cuales preferimos llamarles retos no estarían ahí. Un reto está diseñado para mostrarles a ustedes que pueden crecer, que pueden sobreponerse y salir adelante, o que pueden dejarse llevar por el miedo, hacerse pequeñas y pequeños, hacerse un ovillo y no moverse. En cualquier caso, no hay juicio por parte de la energía divina, ni de nosotros, ni de nadie. La elección es de ustedes y les pertenece. Y nosotros no podemos más que felicitarles en cualquier caso, porque si deciden salir adelante, dejando la negrura atrás, se necesita mucho carácter, mucha fuerza de espíritu. Y si deciden quedarse hundidos en los problemas, se necesita también mucha fuerza de espíritu para, a pesar de que ustedes mismas y ustedes mismos están haciendo su vida más densa, a pesar de esa densidad autocreada, en el fondo ustedes siguen queriendo salir hacia la luz y van a encontrar chispas de luz y van a encontrar razones para ser feliz, a pesar de toda esa densidad que ustedes mismas y ustedes mismos están produciendo. En cualquier caso, seres de luz, guerreros y guerreras de la primera línea, están haciendo un gran trabajo y por ello llevamos nuestra mano en nuestro corazón e inclinamos nuestra cabeza con orgullo y con respeto hacia el colectivo humano despierto. Fin del comunicado.